Al abordar el estudio de Saturno, resulta un desafío sintetizar la fortuna que representó la misión Cassini-Huygens. A pesar de que 4 sondas robóticas han visitado Saturno, la misión Cassini-Huygens se erige, sin lugar a dudas, como la más impactante, tanto en su dimensión literal como en su trascendencia científica. Los datos recopilados por la misión han cimentado más de 4.000 investigaciones científicas, lo que demuestra su inmenso legado. Entre sus descubrimientos, se cuentan 6 nuevas lunas, y su información ha contribuido a una comprensión más profunda de la composición saturniana. La sonda Cassini-Huygens superó una travesía de 20 años, recorriendo 7.000 millones de kilómetros, de los cuales 13 los dedicó a orbitar Saturno, recopilando valiosa información sobre la gravedad del planeta, su magnetosfera, sus complejos anillos y su estructura interna. La recolección de datos por parte de Cassini prosiguió hasta los instantes finales de su existencia, cuando, en un acto deliberado, se precipitó hacia las densas capas de la atmósfera saturniana, donde finalmente se desintegró. Además de su aporte científico, la misión ha proporcionado algunas de las imágenes más asombrosas e inspiradoras de Saturno y del Sistema Solar hasta la fecha, constituyendo una proeza de exploración de primer orden. En el presente análisis, se explorará la misión Cassini en un resumen exhaustivo, abarcando su gran final, el periodo previo a su descenso terminal, los descubrimientos realizados antes y durante su inmersión atmosférica, y los extraordinarios hallazgos que aún emergen gracias a la información legada por esta sonda. Para apreciar la imponente belleza de Saturno, no existe una perspectiva más privilegiada que la ofrecida a través de las observaciones de Cassini en sus momentos finales. Si el fascinante mundo de la astronomía y la exploración espacial despierta su interés, le invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis y descubrimientos. La primera sonda en alcanzar Saturno fue la Pioneer 11 de enero de 1979. Fue en aquel momento cuando los científicos confirmaron la existencia de una atmósfera en Titán, la luna más grande de Saturno. Esta revelación impulsó la necesidad de regresar y explorar la Luna, pero esta vez con un módulo de aterrizaje. Dado que las Voyager 1 y 2 ya se encontraban en ruta hacia Saturno, era evidente que resultaba inviable integrar un módulo de aterrizaje en esas misiones. De esta necesidad surgió la misión Cassini-Huygens, que fue lanzada al espacio en octubre de 1997. Llevar una nave espacial a Saturno no es una tarea trivial, pues el viaje implica una constante lucha contra la fuerza gravitacional del Sol, que tiende a atraer a la sonda de vuelta hacia el sistema solar interior. Para alcanzar la velocidad necesaria con el fin de llegar a Saturno, Cassini empleó asistencias gravitacionales de otros planetas. Pasó 2 veces por Venus antes de regresar a la Tierra. La gravedad terrestre la impulsó hacia Júpiter, que le proporcionó el empuje final para alcanzar su destino en Saturno. Esta rara alineación planetaria, que hizo posibles estas asistencias gravitacionales, ocurre solo una vez cada 600 años, lo que subraya la importancia de la precisión temporal. Cassini, de hecho, se aproximó notablemente a la Tierra en su segundo paso, sobrevolando la superficie a una altitud de tan solo 1.100 kilómetros en su punto más cercano. Resulta aún más interesante considerar la fuente de energía que impulsó a Cassini, 3 RTGS, generadores termoeléctricos de radioisótopos. Básicamente, la energía de la sonda procedía de unos 33 kilogramos de plutonio radiactivo. La desintegración radiactiva de este elemento fue lo que proporcionó energía a Cassini, y hasta el final de su vida útil, continuó generando aproximadamente 700 vatios. La principal preocupación relacionada con el transporte de esta sustancia radiactiva residía en el riesgo de que, si los cálculos de los científicos hubieran sido erróneos y la sonda hubiera caído en la Tierra, la población mundial habría estado expuesta a radiación. Aunque 33 kilogramos distribuidos por todo el planeta representarían una concentración mínima, la NASA estimó que, en el peor de los escenarios, esto podría haber causado alrededor de 5.000 muertes por cáncer. A pesar de este riesgo, se consideró aceptable debido a que la probabilidad de que ocurriera era de solo 1 en 1.000.000. Cassini utilizó RTGS porque la tecnología de paneles solares disponible en ese momento no era lo suficientemente eficiente para alimentar una sonda a distancias tan remotas del Sol. Gracias a los RTGS, Cassini disfrutó de una vida operativa prolongada y, quizás, aún podría estar funcionando en la actualidad, si no se hubiera quedado finalmente sin propelente. Cassini tenía varios objetivos fundamentales:
comprender la estructura y el comportamiento dinámico de los anillos de Saturno, explorar más a fondo sus lunas, medir la magnetosfera del planeta, estudiar su atmósfera y analizar de manera más exhaustiva a Titán. Esta última parte es donde interviene el componente Huygens de la misión Cassini. Huygens era un módulo de aterrizaje acoplado a la nave Cassini, diseñado para investigar lo que ocurría bajo las brumosas nubes de Titán. Huygens representa la contribución de la ESA, Agencia Espacial Europea, a la misión, tanto en su construcción como en su operación. La sonda medía aproximadamente 1,3 metros de ancho y pesaba 300 kilogramos. Tras separarse del orbitador, pasó 22 días en el espacio antes de adentrarse en la atmósfera de Titán. El único sistema activo a bordo en ese momento era un temporizador de activación, programado para despertar la sonda solo 15 minutos antes de su entrada atmosférica. Al activarse, las observaciones fueron asombrosas. Se dispone de una versión acelerada del descenso de 2 horas y media. La misión principal de Huygens era precisamente ese descenso, durante el cual se tomaron mediciones de la presión atmosférica, la composición, la velocidad del viento, entre otros parámetros. Dado que la misión consistía únicamente en recopilar datos atmosféricos, se esperaba que la batería no durara mucho más allá del aterrizaje. Los científicos contemplaban la posibilidad de que Huygens aterrizara en un océano o un lago, por lo que la sonda fue diseñada con esa eventualidad en mente. Sin embargo, por lo que se ha observado, la sonda aterrizó en lo que parece ser el lecho de un lago seco. La misión Cassini, en sí misma, ha sido increíblemente exitosa y ha recopilado una vasta cantidad de información científica. A lo largo de sus 13 años de duración, la misión ha logrado capturar algunas de las imágenes más impresionantes del espacio. Algunas de las favoritas muestran a Saturno y, por supuesto, las lunas de Saturno, que son hermosas por sí mismas. Existe un gran esfuerzo dedicado por parte de algunos para compilar 1 millón de fotografías de Cassini, creando una experiencia visual que simula la presencia a bordo de la nave. Estas son imágenes auténticas, solo que se les ha corregido el color, mejorado y organizado para mostrar movimiento. No hay imágenes generadas por computadora, la veracidad es, simplemente, asombrosa. Cuando el combustible de Cassini comenzó a agotarse, los científicos dedicaron sus esfuerzos a maximizar la obtención de datos en el tiempo restante. Para lograrlo, se enviaron órdenes a Cassini para realizar sobrevuelos de extrema proximidad al planeta y a algunas de sus lunas, acercándose a Saturno y sus anillos como nunca antes. A partir del 30 de noviembre de 2016, Cassini ascendió repetidamente a gran altitud sobre el polo norte de Saturno, para luego sumergirse hasta un punto justo fuera del estrecho anillo F, que marca el borde de los anillos principales, completando un total de 20 órbitas. Posteriormente, el 22 de abril de 2017, Cassini sobrepasó los anillos para iniciar su última serie de audaces inmersiones entre el planeta y el borde interior de los anillos. Este fue el gran final de Cassini, una secuencia de vueltas y descensos que acercaron la sonda progresivamente a su objetivo de estudio, enfrentando peligros cada vez mayores a medida que volaba, hasta que finalmente, cuando sus datos eran los más puros, Cassini se entregó al abrazo de Saturno, transformando la posibilidad de aniquilación en una certeza. El sitio web de la NASA explica que la razón de esta misión final radica en que, al pasar junto a Saturno durante el gran final, Cassini recopilará información extraordinariamente rica y valiosa que los planificadores originales de la misión quizás nunca imaginaron que la nave espacial podría obtener. Esto incluye mapas detallados de la gravedad y los campos magnéticos de Saturno que revelarán su estructura interna y podrían ayudar a resolver el enigma de la velocidad de rotación de su interior. Este conocimiento mejorará significativamente nuestra comprensión de la cantidad de materia en los anillos, acercándonos a desentrañar su origen. Los detectores de partículas de Cassini detectarán, por ejemplo, partículas heladas de los anillos siendo canalizadas hacia la atmósfera por el campo magnético de Saturno, y sus cámaras capturarán imágenes ultra cercanas de los anillos y las nubes de Saturno. Ninguna otra misión ha explorado esta región tan única y tan cercana al planeta. Lo que se aprenda de estas actividades contribuirá a mejorar nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes y las familias de planetas en todas partes. Al finalizar su órbita terminal, al precipitarse en la atmósfera de Saturno,
Cassini completará su misión de 20 años asegurando que los mundos biológicamente interesantes, Encélado y Titán, no sean contaminados por microbios resistentes que pudieran colarse y sobrevivir al viaje intactos. Este final, inspirador, aventurero y romántico, representa una conclusión perfecta para esta apasionante historia de descubrimiento. A continuación, se examinarán con mayor detalle algunos de los momentos finales durante el gran final de Cassini. La NASA optó por acercar a Cassini a Saturno a niveles nunca antes vistos, sacrificando la posibilidad de prolongar la vida útil de la nave. Fue una decisión sencilla, ya que, al fin y al cabo, Cassini se estaba quedando sin combustible, por lo que su supervivencia ya no era una opción. Esta determinación significó que Cassini recibió luz verde para aproximarse al planeta más que nunca, atravesando entre los anillos. Pero, ¿qué reveló esta perspectiva única? ¿Mostró algo nunca antes visto? Se presentarán algunos de los lugares impresionantes que Cassini descubrió durante su gran final. Comenzando por las lunas de Saturno, se pudo observar algunas de las lunas pastoras con un nivel de detalle sin precedentes. Aquí se muestra una toma cercana de Atlas, una luna de 40 kilómetros de ancho situada en las proximidades de la parte exterior del anillo A. Lo que llama la atención de esta luna es la ausencia de cráteres de impacto en su superficie aparentemente lisa, lo que le confiere una apariencia singular. El polvo de los anillos se acumula sobre la superficie, especialmente alrededor del ecuador de la luna, alisándola y dotándola de esta forma irregular. Un fenómeno similar ocurre con Pan, la segunda luna más interna de Saturno, que mide 30 kilómetros de ancho y se encuentra en la brecha de Encke. Cualquier partícula de los anillos que se interpone en su camino de 350 kilómetros de ancho es capturada por Pan, lo que contribuye a mantener la brecha de Encke estable y constante. Dafne, con solo 8 kilómetros de diámetro, está ubicada en una brecha muy estrecha del anillo A, denominada brecha de Kyle. Aunque su gravedad es muy débil, es suficiente para, al pasar, barrer las partículas de polvo cercanas, creando estas ondas o un efecto de ondulación en los anillos próximos, a veces incluso arrancando material directamente del anillo, lo que es visible en este pequeño rastro. Estas ondulaciones no solo se desplazan lateralmente, sino también verticalmente, como se puede apreciar por las sombras que proyectan. Es fácil imaginar la magnificencia de sentarse en Dafne y observar cómo las olas siguen su curso orbital con el glorioso Saturno y sus numerosas lunas como telón de fondo. En cuanto a los anillos, Cassini ha logrado capturar imágenes espectaculares. Una de las más fascinantes del gran final es la que muestra la onda de densidad en espiral de Jano 2.1. Sorprendentemente, lo que se observa es el resultado del mismo proceso que da origen a las galaxias espirales, aunque en una escala mucho más compacta. Lo que aparentan ser múltiples anillos separados son, en realidad, solo dos. Los brazos en espiral giran alrededor del planeta en numerosas ocasiones, de modo que cada línea visible en la imagen pertenece al mismo brazo espiral. Esta imagen forma parte del anillo B, en una posición donde el anillo orbita 2 veces por cada órbita de la luna de Saturno, Jano, lo que provoca una resonancia orbital. Esta fotografía genera la ilusión de que la imagen está inclinada hacia el exterior en la esquina superior izquierda, pero no es así. La ilusión se crea por la forma en que las ondas de densidad se propagan desde el planeta, con la longitud de onda disminuyendo a medida que se aleja de la resonancia. Y aquí es donde la resonancia se vuelve aún más asombrosa. Jano, la luna que contribuye a la resonancia, cambia de posición cada 4 años con su vecina cercana, la luna Epimeteo. Cada vez que ocurre este cambio, los anillos responden creando una nueva cresta en las ondas. La NASA ha indicado que la distancia entre cualquier par de crestas corresponde a 4 años de avance de la onda río abajo, lo que significa que la onda visible en esta imagen contiene décadas de la historia orbital de Jano y Epimeteo. Según esta interpretación, la porción de la onda en la esquina superior izquierda de esta imagen se corresponde con las posiciones de Jano y Epimeteo alrededor de la época de los sobrevuelos de la Voyager en 1980 y 1981, que fue cuando se confirmó que Jano y Epimeteo eran 2 objetos distintos. Esta codificación recuerda a los anillos de crecimiento de un tronco de árbol, que revelan la edad del árbol. Simplemente asombroso. Además de otras imágenes hermosas y detalladas de los anillos, se han producido otros avistamientos interesantes,
como estas pequeñas estructuras en forma de hélice dispersas por varias partes de los anillos. Esta imagen muestra ambos lados de los anillos. La imagen superior corresponde al lado iluminado y la inferior al lado no iluminado. Los científicos realizan esta comparación para comprender mejor los detalles, aunque la escala de la imagen es de solo unos 500 metros por píxel. Es posible que ni siquiera se pueda distinguir la pequeña luna, quizás solo se perciba un rastro en la imagen superior, pero lo que sí es evidente es que la pequeña luna está físicamente conectada a los anillos por esta banda de materiales. Como se mencionó, esta no era la única pequeña luna intentando crear un hueco en los anillos. Aquí hay otra justo al lado del hueco ancla, y aquí otra más, probablemente la más grande de las tres. Se estima que ninguna de estas pequeñas lunas mide más de 2 kilómetros y probablemente tienen la densidad de una bola de nieve. El último hallazgo interesante que Cassini pudo capturar dentro de los anillos son objetos extremadamente pequeños pero sólidos que se han formado alrededor del anillo E, posiblemente debido a las perturbaciones de algunas de las lunas pastoras cercanas. Parecen ser sólidos porque han resistido múltiples colisiones con el anillo E, expulsando polvo y partículas que a veces incluso llegan a seguir su órbita, como se evidencia por la neblina circundante. Los objetos en sí no son realmente visibles debido al polvo que obstruye la vista. Finalmente, se examinará el planeta mismo. En ese momento, el hemisferio norte de Saturno se encontraba en pleno verano, y el impresionante hexágono alrededor del polo era completamente visible. En el centro del hexágono se halla un vórtice polar permanente con la pared de un huracán gigante. Curiosamente, el polo parece cambiar de color con las estaciones, lo que se nota claramente al compararlo con 2012, cuando el polo se veía bastante oscuro. Gracias al uso de otras longitudes de onda de luz, se pueden observar otras tormentas distribuidas por todo el planeta, así como bandas que recuerdan a Júpiter, aunque no tan vivas a simple vista. Además, debido a la proximidad de Cassini al planeta, pudo obtener una excelente vista del horizonte de Saturno. A la izquierda de la imagen se aprecia una neblina en la estratosfera de la atmósfera que desaparece hacia la derecha de la imagen cuando Cassini se adentró en la atmósfera en su acercamiento final. Se pensaba que no sobreviviría siquiera para llegar a esta neblina, sin embargo, a los científicos no les preocupaba mucho eso. Lo que realmente les interesaba era la composición de la atmósfera. Cassini se sumergiría en esa atmósfera para obtener esa información y se desintegraría en el proceso, siendo esas las últimas lecturas que Cassini transmitiría. Pero una semana antes de entrar en la atmósfera, Cassini todavía estaba tomando imágenes. Algunas de estas imágenes finales son fantásticas, aunque hay que tener en cuenta que Cassini no puede grabar vídeo en tiempo real. Los vídeos que se muestran son timelapses, la unión de un conjunto de imágenes individuales para crear visualizaciones extraordinarias de cómo sería volar con Cassini en su viaje final hacia Saturno. No todas estas imágenes corresponden a Saturno. El primer timelapse que se examinará es del 8 de septiembre de 2017, solo una semana antes del fin de la misión Cassini. Uno de los enfoques principales de Cassini durante su misión fue la luna Encélado, considerada uno de los candidatos más prometedores en el sistema solar para albergar vida en un océano subsuperficial. Cassini descubrió más de 100 géiseres de agua que erupcionaban a través de la corteza de la luna desde ese océano. El agua se congela en el espacio y ha formado el hermoso anillo E alrededor de Saturno. Este anillo es muy tenue, solo visible cuando está iluminado desde atrás por el Sol, y posiblemente sea el objeto natural más azul del sistema solar. Aquí se presenta una excelente vista del efecto de Encélado en la parte más densa del anillo E. Se pueden observar los géiseres perturbando y reponiendo el anillo. La última mirada de Cassini a los géiseres de Encélado fue capturada en un impresionante timelapse realizado durante un periodo de 14 horas el 11 de septiembre. Cassini se encontraba cerca del punto más lejano de su órbita final. La nave orbitó y capturó un hermoso mosaico con luz natural. Se pueden apreciar los anillos más gruesos de Saturno, D, C, B, A y F, con la corta sombra de Saturno proyectándose sobre ellos. Durante este periodo, el hemisferio norte de Saturno se encontraba en verano, lo que permitía la visibilidad completa de la famosa tormenta hexagonal de Saturno en todo su esplendor. También se pueden distinguir apenas las sutiles bandas de Saturno bajo luz natural.
Lo verdaderamente interesante de esta imagen es que el lado nocturno de Saturno está tenuemente iluminado. Esto se debe a la luz que se refleja en los anillos, lo que evita que las zonas del hemisferio orientadas al Sol estén tan oscuras bajo el resplandor de los anillos. Saturno aparece completamente oscuro. Cuando Cassini volvió a aproximarse a Saturno el 12 de septiembre, capturó imágenes de la atmósfera de Saturno cerca de la línea del terminador del planeta. De manera asombrosa, dado que el Sol se encuentra muy bajo en el cielo en esta región, se pueden observar enormes estructuras de nubes proyectando sombras que se extienden por muchos kilómetros. Podría pensarse que se trata de un primer plano de Saturno, pero en realidad se está visualizando una escena de unos 5.500 kilómetros de ancho. La luna de Saturno, Titán, podría caber fácilmente en la toma. Cassini se aproximaba cada vez más a Saturno. El 13 de septiembre, DFN apareció por última vez, y los observadores atentos notarán ondas delante y detrás de la Luna. Esto se debe a las velocidades orbitales de los anillos y la Luna. El anillo interior orbita más rápido que DFN, lo que implica que las ondas adelantan a la Luna, exponiendo más material del anillo a la gravedad de la Luna. Por otro lado, el anillo exterior viaja más lento que DFN, lo que provoca que las ondas se queden rezagadas con respecto a la Luna. Para cuando el material del anillo alcanza a DFN en ambos lados, las ondas ya se han suavizado. Ese mismo día, Cassini echó un último vistazo al sistema de Saturno y capturó una vista de Titán, una luna en la que se centró mucho durante su misión. Un aspecto realmente impresionante, un mundo con una atmósfera densa de nitrógeno, también apareció en los anillos de Saturno, con el irregular anillo F apenas visible en la parte inferior de la imagen. Y a medida que Saturno se hacía más grande, se pudo observar por última vez a Encélado durante unos 40 minutos antes de que desapareciera de la vista detrás del borde de Saturno. La última imagen que Cassini capturó fue dirigida hacia la zona donde se precipitaría en la atmósfera. En ese momento, era de noche, y Saturno se iluminaba con la luz reflejada por sus anillos. En el último día de la misión, las fotografías no formaban parte de la agenda de Cassini. Por muy hermosas que fueran, consumían un valioso ancho de banda, y los científicos deseaban obtener cada dato en tiempo real antes de que la nave se destruyera. Esta era una oportunidad única, ya que nunca se había explorado Saturno de esta manera. Cuando Cassini tocó por primera vez las tenues capas de la atmósfera de Saturno, viajaba a 123.000 kilómetros por hora. Los remanentes del combustible de Cassini activaron sus propulsores para mantener la antena de la sonda apuntando hacia la Tierra. En ese momento, Cassini se encontraba a 1.900 kilómetros sobre las nubes de Saturno. Un minuto después, los propulsores operaban a máxima potencia para evitar que Cassini perdiera el control y girara sin rumbo. La sonda estaba tomando muestras directas de la atmósfera de Saturno, pero esa atmósfera también estaba calentando la nave. Apenas 10 segundos después, los propulsores cedieron y Cassini comenzó a girar, perdiendo la comunicación con la Tierra. Las computadoras a bordo en ese momento habrían estado intentando comprender lo que sucedía. Los giroscopios y los rastreadores de estrellas habrían indicado a la computadora que estaba girando, y probablemente habría entrado en modo seguro para desviar energía y tratar de estabilizarse. Un minuto después, la nave se habría desintegrado por completo y quemado en la atmósfera de Saturno. Cuando los datos comenzaron a llegar a la Tierra 1 hora y media después, esta última fase de la misión fue considerada un éxito rotundo. Se registraron datos valiosos a partir del análisis directo de la atmósfera de Saturno, su ionosfera, las partículas de polvo atmosférico, mediciones del campo magnético y, posiblemente, aún más información por descubrirse en los datos recopilados. Y es precisamente esto lo asombroso de la misión Cassini: su legado perdura. Todavía se publican artículos científicos y se realizan descubrimientos a medida que se analizan y revisan los datos que recopiló. A continuación, se detallarán algunos de los hallazgos surgidos de los datos de Cassini en los años posteriores a esta misión revolucionaria, con la advertencia de que algunas de las revelaciones sobre Saturno solo han servido para hacerlo aún más enigmático. Se podría creer que se conoce a Saturno. Sus icónicos anillos son los más grandes del sistema solar, y su superficie amarilla y brumosa es enigmática y fácilmente reconocible. Es el segundo planeta más grande, el menos denso y el sexto desde el Sol. No obstante, Saturno es un enigma.
Un misterio colosal se oculta bajo su atmósfera, revelado por la sonda Cassini, y sobre el cual la comunidad científica aún no ha llegado a un consenso. Saturno se comporta de maneras que nuestros modelos convencionales consideran imposibles, desde su temperatura hasta su magnetosfera, e incluso la duración de sus días. ¿Qué está sucediendo en Saturno y cuáles son las mejores hipótesis para explicar estos fenómenos tan desconcertantes? La sonda Cassini llegó al gigante gaseoso el 1 de julio de 2004. No fue la primera sonda en alcanzar Saturno. 3 misiones anteriores ya habían realizado sobrevuelos. Sin embargo, Cassini fue la más exhaustiva. Como se mencionó, pasó 13 años orbitando el planeta, recopilando una vasta cantidad de datos con sus diversos espectrómetros, magnetómetros y otros equipos. El conocimiento que proporcionó ha sido inmensamente beneficioso, pero a veces solo ha servido para profundizar en los misterios de Saturno. Por ejemplo, la tormenta hexagonal en el polo norte de Saturno. Los bordes de esta tormenta, que tiene 29.000 kilómetros de ancho, podrían albergar cómodamente el diámetro de la Tierra. Y, hasta donde se sabe, no varía su longitud, permaneciendo fija en su lugar y desplazándose con la rotación del planeta, a diferencia de las demás nubes giratorias de Saturno que son impulsadas por vientos de hasta 1.800 kilómetros por hora. Sin duda, se trata de una tormenta peculiar. Los científicos aún no tienen una explicación completa, aunque algunos experimentos de laboratorio han logrado crear aproximaciones cercanas a hexágonos, pero a escalas mucho menores. Sin embargo, no es la única anomalía, porque a medida que se comenzó a analizar la ingente cantidad de datos de Cassini en los años posteriores al fin de su misión, emergieron más misterios. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente: ¿cuánto dura un día en Saturno? A pesar de que Saturno ha sido observado en el cielo durante miles de años, los científicos aún no tenían una respuesta clara a esta pregunta. La complejidad reside en que no es tan simple como observar el planeta y determinar cuánto tiempo tarda en girar su núcleo rocoso. La densa capa de nubes de Saturno oculta cualquier punto de referencia que pudiera existir en una superficie sólida subyacente, y esas nubes se mueven a diferentes velocidades que el núcleo debido a los fuertes vientos. Los anillos de Saturno también giran a velocidades distintas, por lo que no se puede resolver la pregunta observando la rapidez de su órbita y asumiendo que es uniforme. Después de todo, la mayoría de las lunas no lo hacen, por lo que los anillos no son una excepción. De manera bastante ingeniosa, los científicos sí poseen técnicas para determinar la rotación de un gigante gaseoso mediante el estudio de su campo magnético, y se esperaba que este método pudiera aplicarse a Saturno. Los planetas con campos magnéticos los generan mediante un efecto dínamo, ya que, al girar el planeta, el metal líquido en su núcleo también lo hace. Los cambios y este enorme movimiento de moléculas crean corrientes masivas de energía que, a su vez, producen campos magnéticos. Una característica de este proceso es que, gracias a la rotación, el polo de este campo magnético siempre está desviado del eje de rotación del planeta. Si ambos estuvieran perfectamente alineados, el campo magnético no perduraría. Así, lo único que se necesita es detectar los campos magnéticos alrededor de un planeta, algo que Cassini podía hacer, y observar cómo el polo magnético se desplaza en círculo alrededor del verdadero eje del planeta. Una vez que el polo magnético completa una rotación, se ha determinado la duración de un día. Pero, aparentemente, Saturno no sigue las reglas, y su polo magnético está casi perfectamente alineado con su eje de rotación, con una precisión de menos de 0.1 grados. Y a pesar de que la teoría del dínamo postula que esto debería ser imposible, el campo magnético de Saturno está vivo y funcionando. Su momento magnético es 580 veces más fuerte que el de la Tierra y ejerce una influencia considerable en todo el sistema de Saturno, pero los científicos no comprenden cómo se genera este campo magnético, porque, según la teoría del dínamo, es imposible. Sin embargo, tampoco existe otro método probado para producir un campo de estas características. Podría haber un dínamo planetario operando en el núcleo de Saturno, pero algún otro fenómeno en la atmósfera está causando que las líneas del campo magnético se alineen perfectamente con el eje de rotación, o quizás se está observando un método totalmente nuevo de generación de campo magnético en Saturno. Así, fue necesario retomar la investigación para comprender el campo magnético de Saturno. Afortunadamente,
la radiación proporcionó nuevas pistas. Saturno es un sistema eléctricamente activo. Iones cargados se desplazan entre las capas de su atmósfera, incluso entre sus anillos y su ionosfera. Los científicos notaron que Saturno emitía ondas de radio debido a todos estos campos magnéticos y que la intensidad de esas ondas fluctuaba. De hecho, parecía reflejar lo que se esperaría ver debido a la rotación del planeta. Aproximadamente cada 11 horas, se manifestaban niveles más altos de radiación. Por esta razón, los científicos concluyeron con una seguridad considerable que esa era la duración del día en Saturno. Su estimación inicial, basada en los datos de la Voyager, era de 10 horas, 39 minutos y 23 segundos. Se esperaba que Cassini pudiera mejorar la precisión de esta cifra. Al principio, Cassini lo logró, pero luego la situación se tornó muy peculiar, ya que durante los 13 años que Cassini estudió Saturno, ese número comenzó a variar. Fluctuaba alrededor de un 1% a lo largo de un año, a veces aumentando, a veces disminuyendo. Esto casi parecía indicar que el propio planeta estaba modificando la velocidad de su rotación, acelerando y desacelerando. Es importante aclarar que un planeta tan masivo como Saturno no debería exhibir este comportamiento. Por esta razón, los científicos llegaron a la conclusión de que no era el planeta el que cambiaba su rotación, sino que algún efecto estaba, una vez más, complicando las observaciones alrededor de Saturno. Algún aspecto de la atmósfera estaba causando cambios en los campos, provocando que la radiación fluctuara con el tiempo, enmascarando la verdadera rotación del planeta bajo un brillo que la camuflaba. Otra consecuencia clave del campo magnético del planeta son las auroras que resplandecen en los polos de Saturno. Sin embargo, mientras que en la Tierra nuestras auroras son resultado de la interacción del viento solar con nuestra atmósfera, se cree que esto no explica las auroras en Saturno. Cassini detectó que al menos algunas de ellas ocurrían independientemente de la actividad del viento solar en ese momento, lo que significa que las auroras de Saturno no tienen un origen solar. Algún fenómeno inusual debe estar ocurriendo dentro de Saturno. Además, el planeta estaba más caliente de lo que se esperaría. Irradia al espacio aproximadamente el doble de la energía que recibe del Sol, y aunque parte de esto puede explicarse por la compresión del planeta, se requería alguna otra explicación para comprenderlo completamente. En última instancia, todos estos fenómenos requerían una explicación unificadora y, curiosamente, gracias a los datos de Cassini se descubrió que la clave podría residir en la atmósfera gaseosa de Saturno. Saturno es un gigante gaseoso, compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y helio. No todo es gas, ya que la vasta masa de Saturno implica que, cuanto más profundo se penetra en su atmósfera, más intenso es el calor y la presión a los que se está sometido. Se cree que esa presión provoca que el hidrógeno gaseoso se transforme en metal líquido. Algunos científicos postulan que ese hidrógeno líquido, o incluso hidrógeno tan comprimido que se convierte en diamante, cae en forma de lluvia hacia las profundidades de Saturno, y la fricción generada por este proceso explica parte del calor inusual del planeta. Pero el resto de la energía parece provenir de las auroras. Aunque no se comprenden completamente, se piensa que son producto de partículas cargadas eléctricamente que llegan a Saturno desde sus anillos y lunas. Cualquiera que sea su origen, estas auroras podrían estar generando suficiente calor para calentar la atmósfera superior del planeta. Temperaturas tan elevadas crean otros efectos. Cuando los frentes cálidos se encuentran con los fríos, se forman vientos poderosos. Se teoriza que estos vientos transportan iones cargados alrededor de la atmósfera superior de Saturno, y que estas corrientes eléctricas son las que están distorsionando los datos de la radiación de Saturno, causando su variación. Quizás ese movimiento de corrientes eléctricas también explique por qué los campos magnéticos de Saturno no están donde deberían estar. Esto podría ser causado por una capa conductora dentro de las nubes de Saturno que se mueve a una velocidad diferente a las demás, creando sus propios campos. Al menos, esa es la explicación. Es importante reconocer que muchas de estas respuestas carecen de una prueba definitiva. Los científicos continúan revisando los datos proporcionados por Cassini con la esperanza de encontrar más pistas. Si no surgen, eventualmente será necesario enviar otra misión a Saturno para resolver estas extrañas preguntas. Pero, ¿qué ocurre con la duración del día en Saturno? Afortunadamente, este misterio sí ha sido resuelto, y la clave se encontraba en los anillos.
En lugar de solo estudiar el efecto eléctrico y magnético de Saturno sobre sus anillos, los científicos se dieron cuenta de que Saturno también los afecta con su gravedad. Esto es bastante obvio, pero lo más interesante fue que Saturno no los atrae de manera uniforme. Saturno no es una esfera perfecta, cualquier variación en su forma genera cambios en su campo gravitacional. Los anillos de Saturno eran el lugar perfecto para detectar esas diferencias, porque al ser atraídos por una fuerza que sube y baja en ciertos puntos, se podían notar esas variaciones. Los científicos comenzaron a buscar estas ondas y las localizaron midiendo la distancia entre ellas. Finalmente, pudieron calcular la duración del día en Saturno. No se equivocaron mucho, dura 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Esta vez, los científicos están bastante seguros de que acertaron. Así que, al menos, este misterio quedó resuelto. Pero aún quedan otros enigmas de Saturno sin resolver. La próxima misión a Saturno se lanzará en 2027 con el proyecto Dragonfly de la NASA, aunque este se centrará más en explorar Titán, la luna más grande de Saturno. Titán es el objeto más parecido a la Tierra en el sistema solar, ya que es el único lugar que se cree tiene una atmósfera densa de nitrógeno, similar a la nuestra, aunque sin oxígeno, con ciclos de lluvia y lagos en su superficie. Sin embargo, en lugar de agua, esos lagos son de metano. Por esta razón, es comprensible que los científicos deseen investigarla. Aún así, es probable que transcurra un tiempo considerable antes de que se conozcan los secretos más profundos de Saturno. Los misterios se van resolviendo. Saturno irradia vientos que podrían ser la fuerza vital del sistema, vibrando y fluyendo por su atmósfera. Su delicado equilibrio entre campos magnéticos y gravedad mantiene sus anillos perfectamente alineados. Se cree que los anillos de Saturno son sorprendentemente jóvenes. Saturno puede tener más de 4.000 millones de años, pero existe evidencia de que los anillos se formaron hace apenas 100 millones de años. Progresivamente, se están desvaneciendo de vuelta en la atmósfera de Saturno. Así, en otros 100 millones de años, podrían desaparecer. Esta perspectiva, si bien genera cierta tristeza, también evoca un sentimiento de gratitud. Si la humanidad no hubiera existido en el momento actual, podría haberse perdido este hermoso espectáculo cósmico. Quizás no sea una afirmación muy científica, ya que un planeta no posee la capacidad de otorgar un regalo o no, pero aún así, se valora el haber sido testigo del enigmático y maravilloso mundo que es Saturno y de haber contemplado sus enigmas y maravillas. Toda la belleza, todos los datos científicos, simplemente no habrían sido posibles sin la increíble misión Cassini. Esta fue, sin lugar a dudas, una de las misiones espaciales más trascendentales de nuestro tiempo. Júpiter, un reino de tormentas colosales, radiación letal y una belleza cautivadora, representa una potencia cuya masa es tan inmensa que su influencia se extiende incluso al propio Sol. Este gigante gaseoso se está consolidando rápidamente como uno de los objetos más estudiados de nuestro sistema solar, con 7 sobrevuelos, 2 orbitadores, uno de ellos aún operativo en la actualidad, y 2 misiones planetarias adicionales. Existe una vasta cantidad de misterios por desvelar sobre el quinto planeta desde el Sol, que origina su distintivo color rojizo. ¿Cuál es su composición fundamental? ¿Qué secretos se ocultan bajo sus nubes, que lo resguardan? ¿Qué se conoce sobre su gran mancha roja? Júpiter desempeña un papel vital en la protección de nuestro sistema solar, y es momento de adentrarse en sus enigmas. Júpiter se encuentra en las afueras del cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Saturno. Su distancia promedio al Sol es de unos 778 millones de kilómetros, es decir, 5 o 2 unidades astronómicas, lo que equivale a 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Completa una órbita alrededor del Sol cada 12 años terrestres. La inclinación de su eje es pequeña, de solo 3 grados, lo que implica que no experimenta grandes cambios estacionales, a diferencia de la Tierra y Marte, y de manera similar a Saturno, su radio en el ecuador es mayor que en los polos. Se trata de un planeta de dimensiones colosales, el más grande de nuestro sistema solar. Su masa es tan considerable que representa una milésima parte de la masa total de nuestro Sol. Esto puede no parecer mucho, pero al considerar que el Sol contiene el 99,86% de toda la masa del sistema solar, la masa de Júpiter equivale casi al resto.
Su masa es 2,5 veces la de todos los demás planetas del Sistema Solar juntos, lo que genera un fenómeno interesante. El centro de masa entre Júpiter y el Sol se encuentra, en realidad, por encima de la superficie del Sol, a 1068 radios solares desde el centro solar. Al considerar los centros de masa, la influencia gravitacional de un objeto más pequeño sobre uno más grande no siempre se percibe, ya que en la mayoría de los casos, este efecto es prácticamente despreciable, como en el caso de la Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra o incluso Mercurio orbitando el Sol. Sin embargo, este efecto sí existe. Un centro de masa es el punto entre dos objetos en órbita, o el lugar en el espacio alrededor del cual ambos giran. Con Júpiter, dada su masa y distancia al Sol, su efecto no es en absoluto despreciable, a diferencia de Mercurio. Mientras Júpiter gira alrededor del Sol, ambos realizan una especie de danza alrededor de este centro de masa, que de hecho se encuentra por encima de la superficie del Sol. Este principio se puede ilustrar con un ejemplo. Si se unen dos objetos, uno pesado y otro más ligero, a los extremos de un palo largo, para que el palo se mantenga equilibrado, es necesario encontrar el centro de masa. Como se observa, el centro de masa se encuentra más cerca del objeto más pesado. Imaginando esto como el Sol y Júpiter, con el palo representando la gravedad, se comprende el funcionamiento de un centro de masa. Aunque Júpiter ostenta la mayor masa entre todos los planetas del Sistema Solar, no es el más denso, su gran masa se debe a su inmenso tamaño. Si Neptuno tuviera el mismo tamaño que Júpiter, sería el más masivo, y si Júpiter tuviera el tamaño de la Tierra, esta última sería más de 4 veces más masiva. Sin embargo, tal como es, el diámetro de Júpiter es 11 veces el de la Tierra, y su masa total es 318 veces mayor que la de nuestro planeta. Como es sabido, la masa afecta la gravedad, lo que implica que Júpiter posee una gravedad enorme, más del doble que la de la Tierra, con 25.28 g en su superficie. La gravedad de Júpiter es tan influyente en el Sistema Solar que afecta a todos los planetas, de una forma u otra. Su gravedad es lo suficientemente potente como para desintegrar asteroides y mantener atrapadas al menos 67 lunas. Algunos científicos creen que Júpiter destruyó numerosos objetos celestes en el pasado remoto, además de impedir la formación de otros planetas. Vesta es un ejemplo de ello. Incluso se predice que la gravedad de Júpiter es tan significativa en todo el Sistema Solar que está perturbando la órbita ya excéntrica de Mercurio, hasta el punto de que, en unos pocos miles de millones de años, el pequeño planeta podría colisionar con el Sol o ser expulsado por completo del Sistema Solar. Por ahora, Júpiter podría ser considerado el protector de los 4 planetas interiores. Sin su acción como una aspiradora cósmica, no estaría absorbiendo objetos peligrosos como los cometas de periodo largo ni perturbando sus órbitas lo suficiente como para impulsarlos fuera del Sistema Solar. Júpiter es el 5º planeta desde el Sol y se encuentra 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. A pesar de esto, puede ser el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno, solo superado por la Luna y Venus. Su luminosidad es notable. Utilizando una cámara de mano, es posible observar Júpiter con relativa facilidad en el cielo nocturno, con una magnitud máxima de -2.94. Incluso puede proyectar sombras debido a su alta visibilidad en el firmamento, lo que lo convierte en un objetivo ideal para los astrónomos aficionados. Con las mejoras en los telescopios de consumo en los últimos años, los detalles que se pueden apreciar desde un jardín propio son impresionantes. Los famosos patrones de Júpiter se deben a que su capa de nubes tiene solo unos 50 kilómetros de grosor y contiene cristales de amoníaco, de forma similar a Saturno. Sin embargo, el color proviene de compuestos que se calientan en las profundidades de Júpiter y luego ascienden. Estos compuestos se denominan cromóforos, y al alcanzar las nubes, interactúan con la luz ultravioleta del Sol para crear esas espectaculares bandas multicolores. Es un ciclo continuo, y la apariencia de Júpiter puede cambiar considerablemente con el tiempo. Aunque los colores varíen, la latitud de estas bandas permanece bastante constante, permitiendo su identificación, pero su ancho sí puede variar a lo largo del tiempo. Numerosas tormentas y turbulencias se producen en las zonas donde estas bandas convergen, y esto constituye la razón y el motor detrás de la célebre Gran Mancha Roja de Júpiter. Esta tormenta es colosal, capaz de contener fácilmente el diámetro de la Tierra en su interior. Ha existido desde que se tiene conocimiento de ella,
desde su descubrimiento en el siglo XVII, y probablemente sea una característica permanente del planeta. Sin embargo, curiosamente, ha ido disminuyendo de tamaño desde que comenzaron las observaciones. La razón de su color rojizo es desconocida, y el tono de la mancha puede variar considerablemente, desde un rojo ladrillo hasta casi blanco. Sin embargo, Júpiter no solo alberga una tormenta de interés científico. Otra tormenta, conocida como la Pequeña Mancha Roja, se formó por la fusión de 3 tormentas entre 1998 y 2000, y hasta ahora ha sobrevivido a su vecino de mayor tamaño, constituyendo en la actualidad una característica bastante prominente del planeta. Podría perdurar por un par de cientos de años más si evita el mismo destino de una tormenta similar que se precipitó directamente a través del corazón de la Gran Mancha Roja. En cuanto a la composición de Júpiter, se cree que, al igual que Saturno, bajo su atmósfera se encuentran formas gaseosas, luego líquidas y finalmente metálicas de hidrógeno. Cuanto más profundo se adentra uno en el planeta, mayor es la presión. Bajo una presión inmensa, el hidrógeno se comporta como un metal, y debajo de esto, se presume la existencia de un núcleo de hielo o roca. Debido a la imposibilidad de recrear en la Tierra las presiones extremas que experimenta Júpiter, las propiedades exactas de estos materiales en el núcleo son desconocidas. Se estima que aproximadamente el 90% de Júpiter está compuesto de hidrógeno, el 10% de helio, y luego cantidades menores de metano, amoníaco y otros elementos. Júpiter rota con una velocidad considerable, más rápido que cualquier otro planeta, completando una rotación en tan solo 10 horas. Sin embargo, dado que no es un cuerpo sólido, no rota a la misma velocidad en todas sus partes. Una rotación en los polos tarda 5 minutos más que en el ecuador. De niño, la curiosidad de por qué Júpiter no era una estrella era intensa, considerando su masa considerable y su composición predominantemente de hidrógeno inflamable. Se podría pensar que bastaría con lanzar una cerilla para encenderlo. Sin embargo, la realidad para la imaginación infantil es que las estrellas no funcionan de esa manera. Además, apenas hay oxígeno en Júpiter para permitir la combustión. Las estrellas producen su calor a partir de la fusión nuclear causada por las presiones extremas que se encuentran en su núcleo. El consenso actual sugiere que Júpiter necesitaría ser aproximadamente 75 veces más masivo de lo que es ahora para alcanzar la masa suficiente que lo convertiría en una estrella. Curiosamente, su volumen no está excesivamente lejos del de la enana roja más pequeña conocida. Y sí, se ha observado que Júpiter posee anillos. No alcanzan la escala de los de Saturno, pero existen 4 anillos planetarios. El anillo principal es muy delgado pero notablemente brillante, mientras que los demás son bastante anchos pero excepcionalmente tenues. El anillo principal mide unos 6.000 kilómetros de ancho y la única característica distintiva que se observa es lo que se conoce como la muesca de Metis. Otro aspecto a destacar de Júpiter es su notablemente fuerte magnetosfera. Es 14 veces más potente que la de la Tierra debido al centro de hidrógeno metálico líquido del planeta. Esto la convierte en la magnetosfera más fuerte de cualquier planeta del sistema solar, superada únicamente por las manchas solares del Sol. Existen un par de razones por las que esto resulta particularmente interesante. La primera es que las magnetosferas canalizan el viento solar hacia el polo del planeta, lo que produce magníficas auroras. La segunda es que las 4 lunas más grandes de Júpiter están protegidas de este viento solar porque orbitan dentro de la magnetosfera. Esto implica que no necesitan sus propias magnetosferas fuertes, ya que Júpiter cumple esa función por ellas. Sin embargo, esto no significa que estén a salvo de la radiación. Júpiter posee una poderosa banda de radiación a su alrededor, la misma banda de radiación que ha inutilizado cualquier sonda que la ha atravesado. Y con acento, la luna grande más cercana a Júpiter, pasa directamente por el corazón de esta banda de radiación, recibiendo 3.600 rem por día en la superficie. Como punto de comparación, cualquier ser humano expuesto a tanta radiación fallecería en 4 horas. No es el mejor hogar lejos de casa, entonces. En cuanto a las lunas jovianas, solo se mencionarán brevemente debido a la existencia de un análisis más exhaustivo. Júpiter posee 67 satélites naturales conocidos, 51 de ellos tienen menos de 10 kilómetros de diámetro. Sin embargo, las más grandes, las lunas galileanas, y con acento,
Europa, Ganímedes y Calisto, se encuentran entre las mayores del sistema solar, y cada una de ellas es interesante por derecho propio. Ganímedes es, de hecho, la luna más grande del sistema solar y supera en diámetro a Mercurio. Con esta última consideración, se invita a contemplar a Júpiter a través del espectro infrarrojo, lo que demuestra el inmenso tamaño y poder de este planeta. El punto visible en la parte inferior del planeta representa el impacto de un objeto espacial que, si hubiera colisionado con la Tierra, podría haber significado el fin de nuestro planeta tal como se conoce. Es motivo de alivio que Júpiter esté presente, no solo por su belleza, sino porque, de muchas maneras, es un activo para nuestro sistema solar. Muchas gracias por haber acompañado este viaje. ¿Descubrió hoy algo nuevo e interesante sobre Júpiter? ¿Qué otros misterios del cosmos le gustaría ver resueltos? Continuamos trabajando en la remasterización de la serie sobre los planetas de nuestro sistema solar. Le invitamos a compartir en los comentarios qué planeta le gustaría que exploráramos a continuación. Nos reencontramos en la próxima ocasión. Urano, el gigante de hielo. Este orbe azulado y grisáceo parece un páramo desolado en los confines del sistema solar, pero en realidad, existen hechos fascinantes sobre este planeta que lo distinguen de cualquier otro en el sistema solar. A continuación, se explorará en profundidad la mayoría de lo que se desea saber sobre Urano. El primer aspecto singular de Urano es su nombre. Si bien todos los demás planetas llevan el nombre de dioses romanos, Urano es una excepción. Su denominación proviene del dios griego del cielo, Urano. La versión latinizada de esta palabra es la que se utiliza en la actualidad. Si se hubiera mantenido la versión griega, quizás se habría evitado cierta ambigüedad, ya que la pronunciación formal de Urano a menudo presenta dificultades. Incluso cuenta con dos formas de pronunciación, dado que no se ha llegado a un consenso definitivo al respecto. Urano también es notable por su peculiar forma de rotación y órbita. Es el séptimo planeta desde el Sol, el penúltimo. Orbita a una distancia promedio de 19.2 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que está más de 19 veces más lejos del Sol que nuestra Tierra. Esta distancia varía a lo largo de su año en 1.8 unidades astronómicas, la mayor diferencia entre cualquier planeta. Estar tan lejos del Sol implica temperaturas gélidas, menos 220 grados, lo que lo convierte en el planeta más frío del sistema solar. Su año dura 84 años terrestres. Cuando fue descubierto por primera vez, los astrónomos intentaron predecir su órbita. Después de un tiempo, se dieron cuenta de que no seguía sus predicciones y concluyeron que la razón se debía a la influencia gravitacional de otro planeta. Predijeron matemáticamente dónde debería estar este planeta y, como resultado, se descubrió Neptuno. Curiosamente, la misma teoría se aplica al aún no descubierto planeta X o planeta 9. Algunos objetos distantes en nuestro sistema solar no se encuentran donde deberían, y la teoría sugiere que esto se debe a la influencia gravitacional de otro planeta. La búsqueda actual se centra en localizar este planeta. Lo realmente interesante de Urano es su rotación. La mayoría de los planetas rotan como una peonza en el plano del sistema solar. Urano no. Urano se ha caído y está rodando en su lugar durante grandes porciones de su año. Su inclinación axial es de 97 grados. Esto significa que sus estaciones son extremadamente inusuales en comparación con el resto de los planetas. Durante su solsticio, o la época del año en que el Sol se encuentra en su punto más alto o más bajo en el cielo, un hemisferio del planeta siempre mira al Sol, mientras que el otro permanece en completa oscuridad. Parece que el planeta está rodando a lo largo de su órbita. Solo una franja muy estrecha cerca del ecuador del planeta experimenta el ciclo día-noche durante este tiempo, pero el Sol apenas se eleva por encima del horizonte. Los polos, por otro lado, experimentan 42 años de oscuridad continua, seguidos de 42 años de luz diurna. Durante su equinoccio, que es lo opuesto a un solsticio, el planeta tiene un ciclo día-noche más normal. Urano se encuentra actualmente saliendo de su equinoccio, habiéndolo pasado en 2007, y ahora se dirige de nuevo hacia un solsticio. Urano rota una vez cada 17 horas y 14 minutos. Sin embargo, dado que su superficie no es sólida, algunas partes de la atmósfera rotan más rápido que otras, y debido a los fuertes vientos,
algunas secciones pueden completar una rotación del planeta en tan solo 14 horas. Esta extraña rotación e inclinación axial implican que es el único planeta del sistema solar que recibe, en promedio, más energía del Sol en sus polos que en su ecuador. No obstante, por alguna razón, el ecuador es más cálido que los polos, y el motivo de esto aún no se comprende completamente. También existen especulaciones sobre la causa de la inusual rotación de Urano, aunque generalmente se acepta la teoría de una colisión masiva con un planeta del tamaño de la Tierra en el pasado, lo que habría inclinado su eje de rotación lateralmente. ¿Cuál es el tamaño real de Urano? Es el menos masivo de los gigantes gaseosos, con 14.5 masas terrestres, en comparación con las 17 masas terrestres de Neptuno. Su diámetro, sin embargo, es ligeramente mayor que el de Neptuno, con 50.724 kilómetros, aproximadamente 4 veces el de la Tierra. Debido a que esta masa se distribuye en un área tan grande, la gravedad en Urano es solo ligeramente menor que en la Tierra, con 7.8 m/s superíndice 2 o 0.89 g. Esto se percibiría como una sensación bastante confortable. En cuanto a su composición, se cree que posee un núcleo ligeramente más pequeño que el de la Tierra, compuesto por material rocoso de silicato, rodeado por un manto de hielos de agua, amoníaco y metano. Aunque se les denomine hielos, este manto es, de hecho, muy caliente, alcanzando casi los 5000 grados, y se asemeja más a un océano líquido que envuelve el núcleo. Por lo tanto, denominar a Urano un gigante gaseoso resulta un tanto engañoso, ciertamente no es gaseoso en toda su extensión. La atmósfera es, en realidad, muy tenue en comparación, constituyendo solo un total de 0.5 masas terrestres, con la mayor parte de la masa de Urano concentrada en este núcleo y manto. La atmósfera se compone principalmente de helio, hidrógeno y un 2,3% de metano, seguido de una capa de nubes en la parte superior. Es precisamente este metano el que confiere a Urano su distintivo color aguamarina o cian. Resulta interesante que algunos modelos sugieran que la presión en la base del manto de Urano es suficiente para romper las moléculas de metano, lo que posteriormente comprime los átomos de carbono del metano en diamantes. Estos diamantes precipitan a través del manto como granizo. La base del manto podría ser una capa de diamante líquido o carbono con icebergs de diamante sólido flotando en ella. A continuación, nos alejaremos un poco del planeta para examinar su sistema de anillos planetarios. Urano, al igual que los otros planetas de mayor tamaño en nuestro sistema solar, posee anillos. Cuenta con 13 anillos muy oscuros y jóvenes. La mayoría de ellos no superan los pocos kilómetros de ancho y se estima que tienen solo 600 millones de años, mucho más jóvenes que el propio Urano. Están compuestos por partículas extremadamente pequeñas, las más grandes de solo unos pocos kilómetros de diámetro, formadas por hielo de agua y materia orgánica oscura procesada por radiación. Su albedo no excede el 2%, es decir, son más oscuros que el suelo mojado. Como se verá en breve, Urano posee numerosas lunas, y se cree que los anillos son el resultado de colisiones de alto impacto con algunas lunas en el pasado. No está claro por qué algunos de los anillos permanecen tan estrechos. La explicación habitual es que los anillos se mantienen en su lugar por lunas pastoras, pero este es el caso de solo uno de los anillos aquí. Se descubrió que Urano tenía anillos en 1977, cuando ocurrió una ocultación de una estrella. La estrella se atenuó varias veces a ambos lados de Urano a medida que éste se movía frente a ella, confirmando la presencia de anillos. Urano solo ha sido visitado por una nave espacial en una ocasión, y fue en 1986 por la Voyager 2. La Voyager 2 descubrió gran parte de los anillos y lunas de Urano, proporcionando tomas cercanas del tenue sistema de anillos. Sin embargo, el paso de la Voyager solo elevó el total de anillos conocidos a 11. Cuando se lanzó el Hubble, también se centró en Urano, descubriendo 2 anillos adicionales que nunca antes se habían observado. El anillo más externo se encuentra el doble de lejos de Urano que el anillo más externo que se conocía anteriormente. Y como se prometió, a continuación se presenta un vistazo a las numerosas lunas de Urano, que generalmente llevan nombres de personajes de la literatura inglesa. En total, Urano posee 27 lunas conocidas, clasificadas en 3 categorías: las 13 lunas interiores, 5 lunas principales y 9 lunas irregulares.
Las lunas interiores están conectadas con los anillos de Urano, y se especula que algunas de ellas pudieron haber aportado los materiales de los anillos. La más grande de estas lunas se denomina Puck, con un diámetro de solo 162 kilómetros. Es la única luna interior capturada con detalle por la Voyager 2. Curiosamente, estas lunas interiores se perturban constantemente entre sí, lo que hace que el sistema sea muy inestable. Existe una alta probabilidad de que algunas de ellas puedan colisionar nuevamente en el futuro. Las 5 lunas más grandes, en orden de distancia desde Urano, comenzando por la izquierda, son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Titania es la luna más grande de Urano y la octava luna más grande del Sistema Solar, con 1.600 kilómetros de diámetro. Como se puede apreciar, son objetos muy oscuros, siendo Umbriel el más oscuro, con la excepción de Miranda, que está compuesta principalmente de hielo de agua. Se cree que el resto son una mezcla de agua y materiales rocosos. Estas lunas pueden tener interiores diferenciados, lo que significa un núcleo de material rocoso con un manto de hielo. Entre el núcleo y el manto bien podría haber una capa oceánica de agua líquida. Curiosamente, la inclinación axial de las lunas grandes es la misma que la de Urano, lo que implica que durante el solsticio, si se observara el Sol, este solo se movería en círculo en el cielo, sin ponerse nunca. Durante el solsticio, solo un lado de la luna mira al Sol, lo que significa un día constante. Las últimas 9 lunas conocidas son lunas irregulares. Es probable que sean objetos capturados y se encuentran mucho más lejos que la última de las lunas grandes, Oberón. Su tamaño varía desde los 20 kilómetros hasta la más grande, 2023 soles peruanos 1, que tiene unos 200 kilómetros de diámetro. Finalmente, se explorará el clima y la magnetosfera de Urano. Las estaciones de Urano son bastante singulares en el Sistema Solar debido a su excepcional inclinación axial. La tecnología de telescopios solo ha permitido resolver detalles en la superficie de Urano durante las últimas décadas, lo que dificulta determinar con certeza si hay cambios significativos entre los años uranianos. Sin embargo, se ha observado que a medida que el planeta se acerca al solsticio, el polo se ilumina y adquiere un color. Al alejarse del solsticio, el polo y el color se atenúan. Se cree que este brillo se debe al engrosamiento de las nubes de metano, aunque la causa exacta no está clara. Las estaciones también afectan a las tormentas en la atmósfera superior. Las tormentas son relativamente raras en Urano en comparación con otros gigantes gaseosos, pero se cree que son causadas por cambios estacionales. Con las mejoras en la tecnología de telescopios, también se han podido observar bandas que se extienden alrededor del planeta, muy similares a las de otros planetas gaseosos. Sin embargo, estas bandas son principalmente visibles en el infrarrojo, por lo que la Voyager solo pudo mostrarnos esta luz invisible. En estas imágenes infrarrojas, también se pueden ver pequeñas tormentas dispersas por todas partes. Otra característica única de Urano es su inusual magnetosfera. Normalmente, las magnetosferas se originan en el centro geométrico del planeta, pero este no es el caso de Urano. Además, no está alineada con el eje de rotación, sino que está desviada 59 grados. Esta ubicación inusual significa que la magnetosfera es mucho más fuerte en el polo norte que en el sur. Una teoría para esto es que el océano de diamante líquido podría desviar la magnetosfera, o incluso que no es el núcleo del planeta el que produce la magnetosfera en absoluto, sino el manto líquido. La magnetosfera es tan fuerte como la de la Tierra y, debido a su inusual rotación, la cola magnética se retuerce durante millones de kilómetros en el espacio. Observe el cielo nocturno despejado a simple vista, ¿qué planetas se verían? Técnicamente, se podrían observar todos en algún momento u otro, con la única excepción de Neptuno. Es el más pequeño de los gigantes gaseosos y también el más distante, y se presenta como un lugar enigmático. Uno podría suponer que un planeta tan alejado del Sol no exhibiría una atmósfera dinámica con tormentas gigantescas y vientos de velocidad extrema. Sin embargo, sorprendentemente, sí la posee. Entonces, ¿qué hace a este planeta tan interesante? A continuación, se profundizará en todo lo que se desea saber sobre Neptuno. Para comenzar, es importante destacar que Neptuno es el único planeta descubierto mediante predicción matemática. Cuando se descubrió Urano y los astrónomos trazaban su órbita,
notaron que éste no seguía sus modelos. A partir de la órbita perturbada de Urano, Urbain Le Verrier, en 1846, concluyó que debía existir otro planeta aún no descubierto y predijo su ubicación. Sorprendentemente, Johann Galle logró encontrarlo a solo 1 grado del punto predicho. Tritón, la luna más grande de Neptuno, fue descubierta pocos días después. Desde entonces, sin embargo, Neptuno ha sido poco comprendido, ya que su gran distancia de la Tierra y su aparente tamaño diminuto impedían su fácil estudio con telescopios terrestres. No fue hasta 1989, con la llegada de la Voyager 2, que se dispuso de una vasta cantidad de información sobre el planeta. De repente, se pudo observar su aspecto, se confirmó la existencia de anillos planetarios y se descubrieron numerosas lunas previamente desconocidas. En la actualidad, ¿qué se sabe sobre este planeta? Desde la reclasificación de Plutón a un estado no planetario, Neptuno es el 8º y más lejano planeta del Sol. Orbita a una distancia promedio de 30 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que está 30 veces más lejos que la órbita de la Tierra. 30 unidades astronómicas, en otras palabras, equivalen a 4.500 millones de kilómetros, lo que explica por qué una sonda espacial que utilizara la tecnología actual tardaría 13 años en llegar a Neptuno. 4.500 millones de kilómetros es una distancia considerable. Debido a su prolongada órbita, tarda la asombrosa cifra de 165 años en orbitar el Sol una sola vez, lo que significa que solo se ha observado un año neptuniano desde su descubrimiento. Esta distancia al Sol implica que la temperatura promedio en la atmósfera de Neptuno es muy baja, menos 201 grados. Su inclinación axial es de 28 grados, lo que la hace similar a la de la Tierra y Marte, que tienen 23 grados y 25 grados respectivamente. Esto significa que tiene estaciones similares a las de la Tierra, con la gran diferencia de que estas 4 estaciones duran 40 años terrestres cada una. En este momento, el hemisferio sur está experimentando la primavera. Durante esta primavera, el hemisferio sur recibe más luz solar y aparece más brillante. Este aumento de brillo es, en realidad, bastante notable, lo cual es extraño, ya que uno habría pensado que, debido a que el Sol es 900 veces más tenue en Neptuno que en la Tierra, a esa distancia no tendría mucho impacto. Pero incluso si el impacto es pequeño, lo tiene de todos modos, y los mayores niveles de luz solar en el hemisferio sur lo calientan unos 10 grados en comparación con el resto del planeta. Esta temperatura comparativamente más alta libera metano congelado en la estratosfera, causando su mayor brillo, mientras que en otras partes del planeta permanece congelado y se mantiene más profundo en la troposfera. Para un breve resumen de las esferas de un planeta, la troposfera es el nivel atmosférico más bajo, seguido por la estratosfera. Por encima de esas capas se encuentran la mesosfera, la termosfera y luego la exosfera, pero ese es un tema muy interesante en sí mismo y se reservará para un análisis posterior. Si se examina el clima de Neptuno, se observa que en realidad posee la velocidad del viento más rápida de cualquier planeta, con vientos que soplan hacia el oeste en el ecuador alcanzando la asombrosa cifra de 2.160 km por hora, lo que se aproxima a un flujo supersónico. Curiosamente, la mayoría de los vientos se desplazan en sentido retrógrado con respecto a la rotación del planeta. También se forman bandas en el planeta, así como tormentas colosales. Cuando la Voyager 2 pasó por el planeta en 1989, observó la Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra que atravesaba su atmósfera. La Voyager también detectó una tormenta más pequeña conocida como la Pequeña Mancha Oscura, al sur de su hermana mayor. A medida que la Voyager 2 se acercaba a Neptuno, esta tormenta más pequeña cambió de tonalidad, de oscura a clara. Cuando se lanzó el Hubble, los astrónomos sintieron curiosidad por observar el destino de estas tormentas para determinar si eran una característica permanente como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Sin embargo, cuando el Hubble apuntó a Neptuno en 1999, estas tormentas habían desaparecido por completo, y desde entonces, las tormentas han aparecido y desaparecido. Grandes nubes brillantes de gran altitud también se manifiestan y disipan. Surge entonces la interrogante de por qué Urano, que es muy similar en composición y tamaño a Neptuno, no presenta también una atmósfera tan tormentosa. No se malinterprete, las velocidades del viento en Urano también son rápidas, pero no compiten con las de Neptuno,
alcanzando solo 900 km por hora. ¿Podría todo esto deberse únicamente a las interacciones con el Sol y sus estaciones? Algo más debe estar en juego aquí para explicar los extremos climáticos. La respuesta podría residir en las profundidades de la superficie de Neptuno. Se ha mencionado que Neptuno es el planeta más lejano del Sol, por lo que se podría haber pensado que también es el más frío. Sin embargo, en realidad, Urano es el planeta más frío de nuestro sistema solar. Neptuno irradia calor desde su interior, mientras que Urano apenas irradia calor en exceso. Esto podría deberse a que un gran cuerpo del tamaño de la Tierra colisionó con Urano hace miles de millones de años, lo que agotó todo su calor primordial. Los astrónomos ahora teorizan que el clima más activo en Neptuno podría deberse en parte a este mayor calor interno. ¿De qué está compuesto Neptuno entonces? Se cree que su estructura interna y su atmósfera son muy similares a las de Urano. Su atmósfera se compone principalmente de un 80% de hidrógeno y un 19% de helio, con cantidades muy pequeñas de metano. Sin embargo, es este metano el que confiere a Neptuno su color azul, aunque es un tono de azul más oscuro en comparación con el cian de Urano. De nuevo, al igual que Urano, existe un manto líquido de agua, amoníaco y hielos de metano que rodea el núcleo, y donde el núcleo y el manto se encuentran, la presión es tan grande que el metano puede descomponerse y formarse diamantes bajo la presión. Probablemente no diamantes como los que se conocen comúnmente, pero podría existir un océano de carbono líquido con icebergs de diamantes sólido flotando en él y diamantes lloviendo a través del manto como granizo. Esto es solo una teoría, sin embargo, ya que la tecnología solo recientemente ha comenzado a recrear tales presiones alrededor del núcleo de Neptuno. Se estima que son 7 millones de bares o 700 gigapascales, lo que equivale a unos 7 millones de veces la presión de la atmósfera terrestre en la superficie. Incluso las magnetosferas de los dos gigantes de hielo comparten similitudes. El campo magnético de Neptuno está desviado 47 grados con respecto a su eje de rotación. Cuando la Voyager 2 descubrió esto sobre Urano, la primera teoría fue que tenía algo que ver con su inusual inclinación axial, pero luego descubrió lo mismo sobre Neptuno, que tiene una inclinación axial más normal. Así que la teoría actual es que el campo magnético no se genera en el núcleo, sino en un manto líquido conductor de electricidad, o que el manto desvía el campo magnético del núcleo, lo que le da esta extraña desviación en relación con su eje de rotación. Cada planeta del sistema solar no tiene en realidad un campo magnético perfectamente alineado. Incluso el norte magnético de la Tierra es diferente de donde está realmente el polo norte, pero solo Urano y Neptuno tienen una magnetosfera tan inclinada. Las auroras también existen en Neptuno, pero difieren de lo que cabría esperar, ya que son extremadamente tenues. Esto se debe a que las partículas no se cargan tanto del Sol, por la dirección de la magnetosfera, son principalmente auroras de tipo B o arcos SAR. La Tierra también las presenta, pero no son visibles a simple vista y se requieren instrumentos científicos para detectarlas. Podrían extenderse por todo el cielo sin ser percibidas. Otra diferencia con los arcos SAR de Neptuno es que no solo se encuentran alrededor de los polos, sino también alrededor de las latitudes medias del planeta. Alejándose un poco de Neptuno, se llega a su sistema de anillos. Al igual que todos los demás gigantes gaseosos, Neptuno posee un sistema de anillos, aunque es extremadamente tenue, ya que no es muy denso y es excepcionalmente oscuro. La combinación de estos anillos con el fondo negro del espacio y su gran distancia del Sol los hace muy difíciles de observar. Sin embargo, se conocen 5 anillos en total, y llevan el nombre de personas involucradas en el descubrimiento e investigación de Neptuno. El más interno es el anillo Galle, muy tenue y muy ancho, con 2000 kilómetros. El siguiente es el primer anillo brillante, Le Verrier. Aunque es brillante, tiene solo 113 kilómetros de ancho. A continuación, y conectado, se encuentra el anillo Lasso, una banda muy tenue de 4000 kilómetros de ancho. En el borde de este anillo está el anillo Arago, ligeramente más brillante que el anillo Lasso y con menos de 100 kilómetros de ancho. Finalmente, está el anillo más externo y más investigado, el anillo Adams. Tiene solo 35 kilómetros de ancho, pero es uno de los anillos más brillantes. Es particularmente interesante, ya que está ligeramente inclinado y presenta arcos brillantes.
Estos arcos han sido bastante estables desde que fueron descubiertos en 1980, pero normalmente los anillos planetarios son uniformes en toda su extensión. Estos arcos deben ser material que se agrupa y se acumula dentro del anillo, pero la razón de esto es actualmente desconocida. Por último, se abordará el tema de las lunas. Neptuno posee 14 lunas conocidas, que llevan nombres de deidades del agua de la mitología griega. La más célebre, con mucho, la más grande es la luna Tritón, que en realidad concentra la mayor parte de la masa de todas las lunas de Neptuno juntas. Personalmente, se considera una de las lunas más hermosas de nuestro sistema solar, ya que presenta patrones asombrosos y un color naranja tostado. Lo más interesante de Tritón es el hecho de que orbita en sentido retrógrado y también con una inclinación respecto a la rotación de Neptuno, lo que sugiere que probablemente sea un objeto capturado y no algo que se formó junto con el planeta. Tritón podría ser la causa de los anillos de Neptuno, ya que habría perturbado las órbitas de las lunas, posiblemente provocando colisiones y fragmentaciones que dieron origen a los escombros de los anillos. Tritón es incluso más grande que Plutón y también posee una atmósfera tenue. La Voyager 2 incluso observó tenues nubes durante su sobrevuelo de la Luna. La siguiente luna en tamaño es Proteo, que presenta una forma ligeramente irregular. Normalmente, esta característica solo se observa en objetos más pequeños como asteroides, pero Proteo es en realidad de mayor tamaño, con 400 kilómetros de diámetro, superando a Mimas, la luna esférica de Saturno. La razón de su forma no esférica se atribuye a colisiones pasadas con otros objetos que impactaron la Luna, dejando estos enormes cráteres visibles. Las lunas irregulares interiores orbitan alrededor de los anillos, algunas actuando como lunas pastoras. Las lunas irregulares exteriores son, probablemente, todas lunas capturadas. Algunas de las lunas irregulares orbitan en sentido prógrado y otras en sentido retrógrado. Las lunas más externas de Neptuno, Sam y Neteo, son los satélites más lejanos de cualquier planeta que se conocen hasta la fecha. Tardan la asombrosa cifra de 25 años en orbitar Neptuno una sola vez. Esto se debe a que Neptuno tiene una esfera de Hill muy grande, siendo la esfera de Hill el volumen en el que la gravedad del planeta supera la gravedad del Sol. Su esfera de Hill es tan extensa debido a su gran distancia del Sol. La gravedad solar ejerce menos influencia alrededor de Neptuno que alrededor del planeta más grande, Júpiter. Le agradecemos por haber acompañado este viaje. ¿Descubrió hoy algo nuevo e interesante sobre Neptuno? ¿Qué otros misterios del cosmos le gustaría ver resueltos? Continuamos trabajando en la remasterización de la serie sobre los planetas de nuestro sistema solar. Le invitamos a compartir en los comentarios qué planeta le gustaría que exploráramos a continuación. Nos reencontramos en la próxima ocasión.